Bueno, buenas tardes. Este video es para la clase de control estadístico de la calidad, planes de muestreo de aceptación. Soy alumna del Instituto Tecnológico de Tijuana y imparte la clase el profesor Juan Morales. Ok, en la siguiente presentación hablaremos de varios subtemas relacionados con lo que es el muestreo de aceptación. Vamos a hablar sobre los conceptos básicos del muestreo de aceptación, el uso de tablas de muestreo, la 1000 SDT, la 105D y Touch Roaming, el plan de muestreo de aceptación por atributos y el plan de muestreo de aceptación por variables. Ok, primeramente haremos una preintroducción y vamos a hablar lo que es un poquito sobre el muestreo de aceptación. Bueno, el control de recepción o muestreo de aceptación es el que se aplica al recibir materias primas, productos elaborados o servicios administrativos que serán introducidos en un proceso de fabricación y o administración para comprobar cómo cumplen unas especificaciones de calidad. Sus técnicas suponen un compromiso de calidad entre sus fabricantes y compradores o personal de servicio y usuarios. La contribución a la toma de muestra de los expertos en estadística ha sido básicamente el establecer el tamaño de las mismas y establecer los riesgos que ayuden al responsable a tomar decisiones más inteligentes respecto a la aceptación del producto. Ok, los conceptos básicos del muestreo de aceptación. El muestreo de aceptación se define como el muestreo por el que se toma la decisión de aceptar o rechazar un lote en función de la información obtenida por la muestra. ¿Okay? Aquí tenemos un ejemplo, una imagen que no se pudo encontrar una imagen más sencilla para explicar lo que es el muestreo de aceptación. ¿Okay? Nosotros tenemos este círculo que ustedes ven en pantalla y está lleno de naranjas. Entonces todo el círculo, todas las naranjas, hacen lo que es un lote. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros no queremos revisar todo el lote, todas esas manzanas y ver que todas las naranjas están al 100, entonces vamos a tomar una pequeña porción, un pequeño muestreo, y dependiendo de lo que nos pida nuestro cliente, vamos a suponer que de un lote de 100 piezas, él solo dice, tomen un muestreo, y de ese muestreo, si 2 o más piezas salen defectuosas, pues se rechaza el lote, ya dependiendo también cómo lo maneje la empresa o dependiendo las tablas que usen. ¿Ok? Entonces, todo el círculo es el lote y esta pequeña porción que se toma para revisar es lo que es el muestreo. Ya dependiendo de ahí se toma la decisión si se acepta o se rechaza el lote. ¿Okay? El plan de muestreo simple. Bueno, ahorita esto explica lo que les acabo de comentar sobre las naranjas. Un plan de muestreo simple es un procedimiento en el que se toma una muestra aleatoria de n unidades del lote para su inspección y determinación del destino del mismo en función a la información procedente de la muestra. Consiste, por tanto, en fijar de modo la muestra. Ok, consiste por tanto en fijar de modo preciso un par de números NC, donde N es el tamaño de la muestra y C es el número máximo de unidades defectuosas que puede tener las muestras para que el lote sea aceptado. Como les comentaba, en el ejemplo que les daba de las naranjas, N sería pues el número total de, N sería el tamaño de la muestra, esas 2 naranjitas que estaban separadas, y C es el número máximo de unidades defectuosas que puede tener la muestra para que lo estés aceptado. Hay veces que, por ejemplo, y si pasa que es 0, o sea, si de las muestras que sacas es 1, o sea, con un defecto que te salga, todo el lote se rechaza. Entonces hay que tener mucho cuidado sobre la calidad con la que hacemos los productos. Okay, el uso de las tablas de muestreo. Vamos a ver 2 tablas ahorita más adelante y explicar un poquito de qué se trata esto. ¿Okay? Primeramente vamos a hablar sobre la 1000 STD 414. Nos dice que es un estándar
ya preestablecido que nos muestra los objetivos de nuestra muestra de adquisición mediante lo que es atributos. Se basa particularmente en el nivel de calidad aceptable, que se denomina de esta manera NSA. Su principal función es el de detectar este NSA. Posee 26 estimaciones para lo que viene siendo la determinación de este. ¿Okay? Este tipo de planes se toma una muestra aleatoria de lote y a cada unidad de la muestra se le mide una característica de calidad de tipo continuo. Puede ser la longitud, el peso, el espesor, etc. En este contraste con el muestreo por atributos, el objetivo no es clasificar a cada unidad como defectuosa o no, sino solo el registrar la medición de cada pieza. Después de ello, con base a las mediciones se calcula un índice estadístico que de acuerdo con su valor se aceptará o se rechazará el lote. ¿Okay? Les voy a dar como un pequeño resumen porque ahorita vienen lo que son los pasos para realizar este tipo de plan. En pocas palabras, tenemos un lote. De ese lote se toma la muestra. Vamos a suponer que son 20 piezas, pero esas 20 piezas no las vamos a checar minuciosamente y vamos a rechazarlas, a aceptarlas. Simplemente vamos a tomar una característica, como dice aquí, su longitud o su peso o su espesor. En este caso vamos a suponer que el artículo, la unidad debe pesar 3 kilos. Entonces ahí es cuando vamos a pesar esas 20 muestras. Vamos a poner que se pasa por gramos, que le faltan gramos. Entonces, después de medir esas unidades, en base a todas las mediciones, se calcula un índice estadístico. De acuerdo con su valor, pues vamos a saber si se rechaza o se acepta el lote. Ahorita vamos a ver los pasos ya determinados. ¿Okay? Primeramente, vamos a determinar el tamaño del lote. ¿Okay? Pueden ser 1000, 10,000, 1,000,000 de unidades. Vamos a especificar el NSA. Vamos a escoger el nivel de inspección. En tanto mayor sea el nivel de inspección, más estricto es el plan. Más rápido cae su curva. ¿Okay? En la tabla 12.16 y de acuerdo con el tamaño del lote y el nivel de inspección, vamos a encontrar la letra código del tamaño de la muestra. En la tabla 12.17, de acuerdo con la letra código y el NSA, se busca el plan simple para inspección normal, que consiste en un tamaño de muestra N, y el valor M, que es el porcentaje máximo de defectos tolerados en el lote. ¿Okay? En la misma tabla, partiendo de los NSA que están en la parte inferior, se encuentra el plan que se empleará bajo inspección severa con sus correspondientes valores para N y M. Vamos a seleccionar de manera aleatoria una muestra de tamaño N y a cada pieza se le mide la característica de calidad. Como ya les dije, el espesor, el grosor, el peso, la longitud, etc. Con los datos obtenidos, calcular la media y la desviación estándar muestral. Esto lo podemos hacer en Minitab para evitarnos cálculos erróneos o lo tengamos que hacer 3-4 veces. En Minitab solo metemos los datos y dejemos que nos arroje la media y la desviación estándar muestral. De los siguientes dos índices, de acuerdo con el tipo de especificaciones que tenga la característica de calidad, calcular a uno o a ambos. Estimar la proporción de unidades defectuosas en el lote y después de ahí se da la decisión de aceptación o rechazo. ¿Okay? Aquí nos da lo que son para variables con especificación inferior, para variables con especificación superior y para variables con doble especificación. Nos dice que para la inferior vamos a aceptar el lote si pi es menor o igual al valor de m. En caso contrario lo vamos a rechazar. Para la variable con solo la especificación superior se va a aceptar el lote si ps es menor o igual que m. En caso contrario rechazarla. Y con doble especificación se va a aceptar el lote si la suma del porcentaje inferior más el superior es menor o igual a m. En caso contrario vamos a rechazar el lote. ¿Okay? La tabla de Dodge-Romy es una técnica que nos sirve para ampliar en lo que son los muestreos atribuibles, en donde tenemos que tener en cuenta las consecuencias de la supervisión con todos los detalles de nuestra pieza
o producto defectuoso. Esto debe ser elegido por el personal asignado del departamento de muestreo, pero para ello se debe tener en cuenta lo siguiente. Sampling Inspection Tables que fueron elaborados por Dodge y Roming. Estas tablas principalmente fueron utilizadas para minimizar la porción global de supervisión, pero considerando la supervisión para el respectivo muestreo y la supervisión para escoger los lotes que fueron de alguna manera rechazados. Okay, estas son las tablas. Esta es la de Dodge Roming y esta es la del 1000 STD, okay, la que vimos anteriormente. El plan de muestreo de aceptación por atributos. ¿Okay? Ahora es hablar del muestreo de aceptación por atributos. Para ello debemos elegir una cierta muestra al azar determinada magnitud n, y tenemos que ver si la muestra posee o tiene mayor C piezas con defectos. Si es así, tendremos que devolver o rechazar todo el lote del producto. N es la medida o magnitud de nuestra muestra y C es la cantidad mayor de piezas defectuosas que podemos aceptar dentro de un determinado lote. Algo importante dentro de este muestreo es el NSA, el nivel de calidad aceptable, y el PDTL, porciento defectuoso tolerante por el lote. Ahora vamos a explicar lo que significa el NSA y el PDTL para poder entender un poquito más sobre este muestreo. El NSA es un porcentaje que representa mayor de piezas defectuosas que puede aceptar un cierto fabricante dentro de su proceso de fabricación. También es lo podemos considerar como el porcentaje de piezas defectuosas en cierto lote que se estiman correctos dentro de lo que viene siendo una media si en nuestro proceso se encontrara con la calidad antes mencionada. Casi todos los lotes deberíamos aceptarlos. Y lo que yo pienso, bueno, mi opinión personal, es que es una interpretación numérica que cuenta con un lote en buenas condiciones. El PDTL. Este es el porcentaje que muestra los defectos tolerantes dentro de algún lote, el cual nos muestra el porcentaje mayor de piezas defectuosas que recibirá alguno de nuestros clientes cuando hace su respectiva compra. ¿Okay? El otro es dentro de la empresa, el PDTL es cuando ya llega con el cliente. ¿Okay? Además, podemos nombrarlo como el porcentaje de piezas desperfecto que nuestro cliente o en algunos casos consumidor requiere que posea en su aceptación. Ahora bien, si la cantidad de piezas defectuosas de nuestro proceso se encontrara cerca al PDTL, lo que podremos hacer es rechazar casi todos los lotes por encontrarse cerca. Ya que especificamos lo que son el NSA y el PDTL, ahora pasaremos a establecer esto mismo. Diré que un determinado lote aparentemente bueno lo rechazamos, pero puede ser una grave problemática que involucra tanto a nosotros como fábrica como a nuestros clientes. Y pasa lo mismo cuando un lote de condiciones malas es adquirido también y tiene las mismas repercusiones en ambos mandos. Ok, ahora me gustaría hablar acerca de la clasificación que nos muestra este tipo de muestreo. Se refiere al mínimo, máximo y crítico. ¿Okay? Nos dice que el mínimo aplica cuando nuestra pieza es muy poco útil, pero no lo descartamos porque tampoco es inservible. El máximo. Estos sí son cuando defectos convierten a nuestra pieza totalmente inservible. Y el crítico es cuando nuestra pieza no sirve y en ocasiones presenta signos de ser riesgosa. ¿Okay? Como empresa, como cliente, no queremos ni mandar ni que nos lleguen piezas con estas características. Entonces, para eso se utilizan lo que son los muestreos, para checar no todo el lote, pero sí tomar una muestra y saber que nuestras piezas, nuestro artículo o lo que vayamos a mandar, lo que se vaya a vender, pues sea un poco más confiable el mandarlo. Por ejemplo, con las empresas médicas, que algún artículo puede salir defectuoso, o sea, mínimo y máximo para mí no existirían, sería el crítico, ya que el que una pieza esté mala, o sea, pone en riesgo la vida de la persona. Okay. Dentro de este plan de muestreo por atributos se encuentra la siguiente clasificación: el plan de muestreo sencillo, el doble y el triple. Ahorita solo hablaremos de lo que es el plan de muestreo sencillo, el cual trata de una cierta porción de muestra y una cantidad de admisión
pero necesitaremos establecer antes la cantidad de piezas que se van a supervisar deben ser similares al tamaño de la porción establecida por el plan que acordamos inicialmente. Si el número de irregularidades que hallamos en la porción de muestra es mínimo o igual a la cantidad de aceptación, entonces debemos aceptar el lote total. Y por último, me gustaría hablar acerca de unas desventajas de utilizar el plan de muestreo de aceptación por atributos. En el momento que usamos esta técnica de muestreo mediante atributos y nos damos cuenta que nuestro proveedor o fabricante está elaborando sus productos con la calidad por debajo del NSA, aquí entraría el apoyo de este muestreo para decidir que debemos no aceptar los lotes para que haya una cierta mejora en su calidad. Y por último, conocemos que en el momento de nuestra producción se encuentra por debajo del control, podemos obtener una calidad mucho mejor que la del NSA. El plan de muestreo de aceptación por variables. El último plan es el de muestreo de aceptación por variables. En esta clase de muestreo se eligen lo que es una porción o muestra al azar de algún lote que ya haya escogido, y a cada pieza de esta muestra que ya tomamos vamos a determinar un cierto rasgo o aspecto que consideremos de calidad para todo el resto del lote. Por ejemplo, a mí se me ocurrió que podemos ocupar cualquiera de los aspectos de masa, longitud y brillo. Con esas características vas a obtener lo que viene siendo una especie de estudio, que por lo general se relaciona a lo que es un promedio y la desviación de tipo muestral. Y ya sabiendo el estudio podremos saber si admitimos o no admitimos el lote. Este método de aceptación por variables se enfoca más en lo que son las cantidades de las piezas que hay que analizar, y al principio por criticar a los lotes en el tiempo que se adquieren los datos de las respectivas mediciones de acuerdo al aspecto de calidad que nos interesa saber. Podemos adquirir de la similar curva de peculiaridad de operación con la magnitud muestral mínima que lo necesitado por el anterior método que expliqué, que fue por atributos. Ahorita estamos viendo uno, vimos anteriormente el de atributos. En el momento que empleamos comprobaciones de tipo destructiva, nuestro muestreo mediante variables es donde nos sirve de gran ayuda porque nos ayuda a disminuir los gastos de supervisión. La indagación de las respectivas mediciones nos brinda regularmente lo que son la información acerca de nuestro proceso de fabricación o acerca de la cantidad de datos por atributo. Y alguna desventaja que encontramos en este muestreo es que cuando queremos saber la repartición de la característica de calidad, debemos emplear un plan para las características de calidad que debemos supervisar. Y me gustaría hablar sobre un peligro que consideré durante la explicación de este tema. Pienso que un peligro por parte del productor existe una cierta probabilidad de que ese lote no sea admisible, cuando en realidad ese determinado lote muestra signos de calidad aceptable o admisible. Ahora les voy a poner dos ejemplos sobre estos muestreos para que veamos la diferencia. Esto lo encontré en una página de soporte de Minitab y me pareció muy interesante compartirlo con ustedes. ¿Ok? Vamos a hablar primero sobre el ejemplo de plan de muestreo de aceptación por atributos. ¿Ok? Por ejemplo, usted recibe un envío de 10.000 microchips. Usted no puede o no desea inspeccionar todo el envío. Un plan de muestreo por atributos le permite determinar cuántos microchips necesita para examinar el tamaño, que es el tamaño de la muestra, y cuántos defectos son permitidos de esta muestra, el número de aceptación. Bueno, en este caso, supongamos que el nivel de calidad aceptable, el AQL que nos marca, es de 1.5 y el nivel de calidad rechazable, el RQL, es de 5%. Y que alfa es igual a 0.05 y beta es igual a 0.1. Minitab genera un plan de muestreo que indica que usted debe inspeccionar 209 microchips. Si 6 o menos de los 206 microchips inspeccionados están defectuosos, se aceptará todo el envío. Si 7 o más microchips están defectuosos, se va a rechazar todo el envío. Entonces vemos cómo de 10.000 microchips solo debemos inspeccionar 209. Y de esos 209, 6 y 7 microchips determinan si rechazamos o enviamos el lote. Entonces aquí es cuando las personas que inspeccionan deben tener un tipo de muestreo, o sea, que sean totalmente honestos.
porque vamos a suponer que ya llevan 6 piezas defectuosas y le sale una más, o sea, con 7 ya deben de rechazar el lote, pero muchas personas dicen, ok, no importa, son 7, entonces pasan el lote. Ahí es cuando la calidad del producto poco a poco va bajando. En el ejemplo de plan de muestreo de aceptación por variables, pues el ejemplo nos dice, usted recibe envíos de 2.500 segmentos de tubos plásticos cada semana y necesita verificar que las medidas del espesor de las paredes cumplan las especificaciones. Usted no puede o no desea inspeccionar todo el envío. Un plan de muestreo por variables le permite determinar cuántos tubos tiene que medir, el tamaño de la muestra y los criterios para aceptar o rechazar un lote entero, distancia crítica. En este caso, el límite de especificación inferior para el espesor de la pared del tubo es de 0.09 pulgadas. Usted y el proveedor acuerdan que el nivel de calidad aceptable, el AQL, es de 100 defectuosos por millón y el nivel de calidad rechazable, el RQL, es de 300 defectuosos por millón. Y usted supone que alfa es igual a 0.5 y beta es igual a 0.1. Minitab genera un plan de muestreo que indica que usted tiene que medir 760 tubos y que la distancia crítica es de 3.55748. Luego usted mide una muestra de 760 tubos y utiliza la herramienta aceptar-rechazar en Minitab para indicar si su envío debe ser aceptado o rechazado. He aquí las herramientas de calidad en lo que nos ayudan. O sea, si no existieran esas herramientas, tendríamos que estar midiendo los 2.500 tubos. 2.500 tubos, entonces nunca acabarían. ¿Ok? Por último, para recapitular, vamos a recordar lo que es un plan de muestreo de aceptación. Es un componente principal del control de calidad y es útil cuando el costo de la prueba es alto comparado con el costo de pasar un elemento defectuoso o cuando la prueba destruye la muestra. Es un compromiso entre realizar el 100% de la inspección y no inspeccionar. En particular, en caso de que se desconoce la calidad del proceso de un proveedor, un muestreo de aceptación podría ser una buena opción en lugar de una inspección de 100% de los elementos. El muestreo de aceptación se puede realizar en atributos o mediciones del producto. Puede utilizar el muestreo de aceptación para desarrollar planes de inspección que le permiten aceptar o rechazar un lote en particular de material entrante con base en los datos de una muestra representativa. Yo antes, cuando trabajaba en cierta empresa, estaba en el área de incoming. Entonces, una pequeña anécdota es que entró una muchacha nueva a trabajar ahí. Otra persona del turno de la noche la estaba entrenando, pero era una persona nada honesta y por suerte, a veces no inspeccionaba lotes que llegaban de materia prima y él lo pasaba para hacer su chamba un poco más sencilla. Entonces esta persona nueva que entró, pues empezó a agarrar las mañitas, ¿no?, de la persona y dijo, pues si a él le toca la suerte, pues a mí también debe tocarme la suerte. Entonces esta persona renunció, la que entrenó a la persona nueva, y pues la persona se quedó. Ella según ya sabía todo, pero en sí pues no sabía nada de lo que era realmente la inspección para aceptar ese material. Y pues un día llegó un rollo de materia prima muy caro y se supone que uno cuando acepta el lote, el incoming, cuando se acepta algo que ya va a entrar a producción, la materia prima, pues es porque ya está bien, ¿no? Entonces pues le puso el sello de OK, de incoming OK, entró a producción, pero el rollo, la materia no cumplía con el espesor, estaba más delgado. Entonces ahí fue cuando pues rastrearon la persona que aceptó y pues esa persona la corrieron. Y aparte de perder, o sea, honestamente no sé si el rollo lo pudieron devolver, pero sí fue mucha pérdida de tiempo, ya que ese material se retrasó con el cliente y pues como le explicaban que pues una persona por no hacer su trabajo pues le puso OK al rollo. Entonces por eso es un apoyo lo que es el muestreo de aceptación, porque no tienes que revisar todo el lote, o sea, 100% no. Tomas una muestra, si esa muestra te sale bien, OK. Es todo lo que tenemos que hacer. Bueno, pues muchas gracias. Este fue mi tema.